Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar ya, vamos a empezar. Bien, con la disculpa del caso. Con la disculpa del caso. Media hora de retraso. Vamos a empezar la clase. ¿Ya? En el transcurso del desarrollo vamos a ir aceptando a sus demás compañeros. Tema número 3, la cadena trófica. Tema número 3, la cadena trófica. Si bien es cierto, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, bien, bien. La cadena trófica, como todo tema en administración, tiene su porqué. ¿Qué significa la cadena trófica? Muchos le llaman la cadena alimenticia. Otros le llaman el eslabón alimenticio. Pero ¿cuál es la finalidad de este tema en administración de empresas? Específicamente tiene que ver, como su nombre le indica, cadena, ¿no? O eslabón. Es decir, va de una cadena a otro, de un eslabón a otro, de un piso a otro. En forma, si se puede decir, descendiente. ¿Dónde? Un ser vivo depende del otro. ¿En qué? En su subsistencia, o sea, en su forma de vida. Y justamente en administración de empresas, esto juega un papel muy importante, sobre todo las agroexportadoras. Las agroexportadoras, antes de realizar un determinado cultivo en una determinada área de terreno, lo primero que hacen es hacer estudio de suelo. Es decir, fijan si la tierra está apta para determinado cultivo. Pero ¿qué significa cuando hacen el estudio de suelo? ¿Qué observan ahí? ¿Con qué finalidad hacen ese estudio? ¿Qué quieren encontrar? ¿Qué es lo que quieren investigar? Primeramente, si la tierra está fértil. 2, si la tierra donde van a realizar el determinado cultivo, ¿qué tipo de microorganismo contiene? ¿Qué tipo de microorganismo contiene? De tal manera que el producto que van a sembrar no sea objeto de alimento de esos microorganismos.
Por eso que realizan ese tipo de estudio. Repito, las empresas, ¿con qué finalidad realizan ese estudio de suelo? Uno, para ver si la tierra está fértil, o sea, si está preparada para un determinado producto. Siempre. Producción. Y otro, ¿qué tipo de microorganismo contiene ese suelo? No va a darse el caso de que ese microorganismo, de repente al producto, que si es un producto que va a estar por largo tiempo bajo el suelo, sea objeto de alimento, ese microorganismo. Y al final, mala cosecha, mala producción. Entonces miren ustedes la necesidad de estos estudios. ¿Por qué muchas veces, escúchenme bien, los fundos, tratan de renovar, en este caso, las plantaciones de vid? Creo que le dan 5 años, 6 años, 10 años, no sé. Las matan y vuelven a renovar. Uno dice, ¿sabe qué? Ya cumplió su ciclo de producción, o sea, ya no tiene más fuerza, ya no produce más. Ese es uno. El segundo es que tanto es los insumos que le aplican, los insumos químicos, que eso da lugar a la creación de microorganismos debajo del suelo y en la misma planta, que la van agotando, la van acabando, de tal manera que su ciclo productivo se vence muy rápido. Ustedes no han escuchado así, por ejemplo, qué ocurre con los, por ejemplo, Mocucaj, un distrito que se caracteriza por la producción de menestras. Ellos eran expertos, así, extraordinariamente, en producción de garbanzos, frijoles. Hoy en día, si hay, habrá del 100%, un 5 o 8%. Más no hay de siempre esas menestras. ¿Cuál es el porqué? Que los microorganismos que están, escuchen bien, en el suelo o en la tierra, para que me entiendan, no permiten, escúchenme bien, que germine, desarrolle esas menestras, esas semillas que decimos sembrar. Uno de ellos, la cadena trófica. ¿Cuáles son esos microorganismos? Que todos los productos que se siembran bajo la tierra les sirve como alimento. Y no permite desarrollar esto de acá, la cadena trófica. Entonces, repito una vez más, Rocucaja, una tierra muy excelente. En menestras, hoy en día ciertos productos ya lo están extinguiendo. ¿Producto de qué? De microorganismos que tiene la tierra. De ahí la importancia de la cadena trófica. ¿Y para qué? Las empresas agroexportadoras tienen una tecnología de avanzada. Tienen una tecnología de avanzada. ¿Qué significa eso? Una tecnología que le permite controlar, ¿sí? Controlar, no desterrar, controlar su producción. Lo que no hace el pequeño, mediano agricultor. No tiene esa facultad o ese privilegio de contar con esos insumos o asesoramiento para poder contrarrestar, ¿no?, lo negativo en la producción. O sea, estoy hablando del microorganismo. Entonces, la cadena trófica es un mecanismo, es un proceso que toda la vida va a existir, toda la vida. Eso nunca va a acabar. No confundamos con lo que es plaga. No confundamos con lo que es plaga. Plaga es otra cosa. Plaga es otra cosa. ¿Ya? Cadena trófica. Presten atención porque voy a preguntar. Tenemos acá los productores. ¿Quiénes son? Son aquellos que producen, dicen, sus propios alimentos. ¿Pero gracias a qué? Al sol. Repito, dentro de la cadena alimenticia, o eslabón alimenticio, o cadena trófica, están los productores. Son ellos los que generan sus propios alimentos para poder vivir. De uno de ellos dice, ¿quiénes son? Las plantas. ¿Cómo se llaman esos productores? Autótrofos. ¿Y qué tiene que ver esto con administración de empresas? ¿Qué tienen que ver los productores? ¿En qué? Pregunta. Somos 43 alumnos que estamos ahorita en la clase.
A ver, voy a preguntar. Noah. Noah. ¿No está? Listo, no está. Ecos. Ecos. Tampoco está. Ya. Seguimos. Profesor, buenas noches. Buenas noches. María Herrera. Profesor, Cruces, ¿ya listo? No. Estoy tomando prueba oral. Pero una consulta, la semana pasada yo no pude ingresar al Zoom por el tema que no podía ingresar al link. Y demoraba, y cuando ingresé ya me dijeron los chicos que ya había terminado la clase. Ya. Con la delegada, justifique, por favor. María Herrera. Tampoco está. Ya, muy bien. Marjorie de la Cruz. Presente, profesor. Marjorie, Dígame, profesor. pregunta. Pregunta. Los productores son aquellos que generan sus propios alimentos para poder vivir. Estamos hablando de la cadena alimenticia. Puse unos ejemplos de las empresas agroexportadoras. ¿Sí? Quiero que menciones uno de esos llamados autótrofos que producen sus propios alimentos para poder vivir. Acá mencionan las plantas. Las plantas. Dicen que las plantas generan sus propios alimentos para poder vivir. A ver un ejemplo de eso. Un ejemplo. ¿Cuál es, por ejemplo? A ver. O un ejemplo menciona tal planta que realiza esto, realiza el otro. Te entiendo. Sin conceptos ni nada. Solamente un ejemplo. A ver. Marjorie de la Cruz. Profesor, las flores. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo vive esa planta que produce flores? ¿De qué manera? Dime. Del subsuelo, profesor, y del sol. Profesor, por síntesis ellos producen su alimento. Es por la fotosíntesis. Flores. Ya está. ¿Quién dijo la fotosíntesis? ¿Quién lo dijo? No. A ver. No, profesor. Ya. No. ¿No mate en clases? Sí, profesor. Solo que se me va la línea. Ya. Mario, ya. Ahí vamos. Ahí está en el concepto acá, mire, ve acá. A partir de las sustancias muy simples y la energía del sol, dice. Pero ¿cómo le realizo la energía del sol como propio alimento? A través de la fotosíntesis. ¿Qué fotosíntesis? La hoja, rayos solares, absorbe esos rayos y eso le permite como un alimento. ¿Qué hace? Absorbe los rayos, miren, y empieza a producir lo que ha dicho su compañera, las flores. ¿Sí? Otro. Llega ese calor hasta las raíces. ¿Qué hace esas raíces? Absorbe humedad. ¿Listo? Miren, ¿y para qué? Para poder vivir a través de los rayos solares. Otro ejemplo con las mismas plantas. Vamos a suponer que no haya sol, para el nublado nomás, tipo Lima. Y hay plantas. Hay plantas. ¿Sí? Está nublado, hay plantas. En el centro de Lima no se riegan las plantas por una acequia, por un canal, por un río. No. ¿Cómo absorbe su humedad esas plantas?
¿Cómo? Por el Si nadie le subsuelo. echa- ¿Por? Subsuelo. Subsuelo. Suelo, profesor. Uno, ya, las raíces, listo. Hay otro mecanismo que le permite a la planta, captar humedad. ¿Cuál es? Las lluvias. A través de las lluvias, ya está. Bien. Las lluvias, agua, ¿no es cierto? Condensan las nubes, cae agua, líquido. Pero aparte, correcto las respuestas. Aquí estoy anotando quiénes son los que están. Profesor, el dióxido de carbono, el aire, la luz del sol. Ya está. Todo eso junto se llama humedad atmosférica. En el espacio hay humedad. O sea, son unas partículas, para que me entiendan, unas bolitas pequeñas de agua que están flotando en el espacio. Y es a través del aire, de los rayos solares, llegan a la hoja de la planta, la hoja, y por la hoja empieza a recorrer ese alimento llamado agua. Por ejemplo, en el desierto, a veces vemos unas plantas, un guarango, planta milenaria, nadie le echa agua, y muy desarrollado, hasta ya se ha caído de peso, y sigue la plantación, no muere. ¿Gracias a qué? A la humedad atmosférica. Entonces, ¿cómo los autótrofos, llamados productores, fabrican sus propios alimentos? ¿Gracias a qué? A la fotosíntesis, a la humedad atmosférica, escuchen bien, y a los mismos componentes químicos que existen en el espacio, que eso hacen que se conviertan en partículas muy pequeñas, llamadas gotas de agua. Casi no lo observamos. Una de ellas, por ejemplo, las neblinas que nosotros observamos. Las neblinas, esas nubes condensadas de agua. Entonces, lo mismo sucede con los productores. Aprovechan esa facultad de la naturaleza para poder vivir. 2. Los consumidores. Acá está. Llamados heterótrofos. Fíjense bien. ¿Quiénes son ellos? Los que se alimentan de las plantas, de los primeros, los productores. Fíjense. ¿Quiénes son ellos? Los herbívoros, o sea, los que comen hierba. ¿Sí? En el segundo orden están los que se alimentan de otros animales. En el campo agrario, en agricultura, ¿será positivo o negativo que un ser vivo se coma a otro ser vivo? ¿Será positivo o será destructivo? Repito. Heterótrofos, que están en un segundo orden, se alimentan de hierba. Lo que se encargan de comer un ser vivo a otro ser vivo en agricultura, ¿benefician o perjudican? Esa es la pregunta así de fácil. ¿Benefician o perjudican en agricultura? Yo les voy a dar el ejemplo. Aló. ¿Perjudican? ¿Quién es ese que tiene el audio abierto, por favor? Asensio. ¿Perjudican o Sí benefician? benefician. ¿Benefician? Ya está. En algunos casos benefician. Depende, profesor. Ya, espera. Estoy anotando quién ha intervenido, ¿ya? Benefician. ¿Listo? 1. ¿Cómo benefician? ¿Cómo benefician? ¿Cómo? Beneficia, profe, por ejemplo, o sea, por ejemplo, imaginemos que en el campo hay tipos de roedores que afectan a lo que es el cultivo, por ejemplo, de la vid, y ellos a veces se comen las yemas de los brotes de los cargadores. Y lo que hacen a veces hay controladores de aves que sueltan y se alimentan de esos roedores en este caso, y hacen que ya no exista el consumo de los brotes o para que ya perjudique a las plantas, ¿no? Bien. La típico era, ponían su malla, ¿sí? Pero según unos estudios dice que esto le resta los rayos solares para que llegue con plenitud a las plantas. Han sacado y ahora contratan a personal que tienen animales amaestrados, que solamente con su grito o volar, porque son amaestrados, corren a los pequeños
a las pequeñas aves que atentan o atacan o se alimentan de los brotes. En este caso, como dice el compañero de la vid. Imagínense uno que todos los días se esté comiendo. Imagínense qué cantidad de productos. Y no es uno, sino miles. Entonces, esos son lo que permite la cadena alimenticia una buena producción. Algo que no se veía nunca. Pero han llegado las empresas agroexportadoras y han empleado ese mecanismo. Creo que se llama águila, no sé cómo se llama ese animalito que se encarga de comerse a las aves pequeñitas que atentan contra los brotes. De igual forma. El halcón, profesor. El halcón. El halcón. ¿Quién lo dijo? De la cruz, profesor. De la cruz, sí. De la cruz. El gallinazo también, profe. Sí, sí. Profesor, el cóndor también. ¿Qué es lo que pasa ya? ¿Cuál es la diferencia? Esos son aves carroñeras, aves que viven de animales menores. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el cóndor, escúcheme bien, cuando ese animal no encuentra aves pequeñas, ya pues lo que encuentra es un paso. Un gato, de repente un can pequeñito, una gallina se la lleva. Esa es la diferencia, la desventaja. En cambio, los halcones específicamente son adiestrados para ese tipo de trabajo. Aquel que lo tiene, como dice, gana su billetito. Miren la parte, si se puede decir, coloquial, la parte extraordinaria. Miren cómo hacen los consumidores su gran trabajo en las empresas agroexportadoras. Miren cómo hacen. Otro, yo no sé si les hablé, por ejemplo, de las lombrices. Toda empresa que tiene vivero, plantaciones o almácigos, por lo mínimo tiene su criadero de lombrices. Y yo siempre preguntaba, a ver qué pasó con este. Hay un intruso que entraba acá. Disculpen, hay un intruso que entraba acá, ese no es problema. Entonces, miren, sí, no va a ser que parezca un halcón y se me lo lleve. Entonces, miren, me sacó la... ya, las lombrices. No hay vivero, no hay biohuerto que no tengan lombrices. Observen ustedes los maceteros, que venden sus cositas, muy ornamentales. Por lo mínimo la tierra viene de otro color, no la normal. En el vivero tuve la oportunidad de visitar con un grupo de alumnos, también de administración, y le preguntaron, pregúntele, ¿por qué la tierra tiene ese color? Es que pasa que las lombrices las arrojan, por decir, en un cuadrilátero, en una fosa, o en un hueco, para que me entiendan. Las lombrices empiezan a comerse todos los animalitos que viven ahí. Se los comen, o se dejan la tierra limpiecita. ¿Y qué hacen? Ellos defecan, orinan. Su excremento tonifica. Tonifica la tierra. Por eso que un macetero pequeñito nomás, ¿no? Recipiente pequeño, un poquito de tierra, y cómo desarrolla lo que uno siembra ahí. Eso gracias a esa acción de un animal que se come a otro animal de menor tamaño, como en el caso de los carnívoros. ¿Listo? Tema muy interesante. Se puede llamar el compost. Exactamente. Claro, la tierra que tiene ahí otro color, el abono, que nosotros conocemos, tierra abonada. Compus. Es compus. El compost, profesor. Escucha, normalmente, escucha, en Pisco ustedes ven las aves guaneras. Las aves guaneras, mayormente esto era una reliquia antes en el Perú, en Tacna, Arica. Cerros de esos excrementos de las aves guaneras, las aves que vivían allí. ¿Y de qué se alimentaban esas aves? ¿Saben de qué? De los pequeños animalitos marinos, pequeñitos, se los comían. Se alimentaban y de eso resultaba un abono extraordinario. Eso se llama los carnívoros, llamados heterótrofos. Los muy, sí, las arañas de mar, por ejemplo, que paran eso. Todo lo que tiene menor tamaño, lo que arroja el mar, en estado a veces de abandono, que flotan, son comida de los animales mayores, en este caso, según el ambiente donde viven.
Los descomponedores, acá está. ¿Ustedes creen de dónde surge de qué surge el petróleo? Para entender esta parte. ¿Cuál es el origen del petróleo? ¿De dónde surge? ¿De dónde proviene? ¿Debido a qué? A ver, para explicar esta parte de acá. ¿De dónde viene el petróleo? De restos fósiles, profesor. Claro, ¿quién lo dijo? Arroyo, profesor. Arroyo, sí, Arroyo, ya tiene 2 intervenciones ya. Arroyo, clase anterior. Listo. Miren, ve. Todo lo que muere, toda materia orgánica, se convierte en inorgánico. Eso de ahí da origen a un proceso, o sea, de descomposición. De descomposición. Normalmente, si nosotros observamos, por ejemplo, cuando todos hemos observado un cuerpo en descomposición, ¿qué cosa sale? Unas larvas, como unos gusanitos, ¿sí? Y eso se transforma en otro ser vivo como alimento. Descomponedores, acá está. ¿Y eso qué permite? Escuchen bien. La fertilidad en este caso del terreno del cultivo, que en su conjunto, en cantidad, da origen, en este caso, a un mineral llamado petróleo y sus derivados. ¿Ese producto de qué? De los descomponedores. Estamos hablando, escuchen bien, de la cadena alimenticia. Muchos, por ejemplo, muchos historiadores, muchos investigadores de minerales, porque el petróleo es un mineral, llegan a esta conclusión debido a que la cantidad de petróleo en determinado lugar, debido a que es justamente a estos tipos de seres vivos que se descomponen. El mar, por ejemplo. Muchos dicen, ¿y por qué en el mar ha surgido? ¿Por qué en el mar hay petróleo? ¿O por qué en una laguna han encontrado petróleo? Ahí está la razón. Gracias a los descomponedores. La transformación de una materia orgánica e inorgánica surge esto. Llamado, escuchen bien, restos de otros seres vivos. ¿Qué conllevan a este tipo de proceso? Repito, las empresas agroexportadoras, lo primero que hacen, cuando van a realizar un plan de cultivo, analizan el estudio de tierra, para ver si está la tierra fértil. 2, qué tipo de microorganismos contiene. Otro, como he dicho de su compañero, si yo voy a sembrar vid, ¿cuáles son los animales que mayormente viven de la vid? Hay animales que no solamente, o aves, perdón, que son animalitos, no solamente comen los brotes, sino cuando sale el fruto, también atacan. También atacan, porque viven de esos frutos, no solamente la vid. Por ejemplo, la fruta en este caso, el mango, ¿no? Que ya se está extinguiendo. Los arándanos tienen ya les salió los animales que se lo consumen. Las ciruelas, por ejemplo, fruta que ya está desapareciendo también. Por ejemplo, muchos dicen, no, pero ¿para qué? Todo fruto, escúcheme bien, tiene sus derivados. Si bien es cierto acá, los pequeños agricultores tendrán pequeñas cantidades, pero imaginémonos hectáreas de terreno. Esa cantidad, ¿a dónde iría empresarialmente, industrialmente? ¿A dónde se dirigiría? La uva, por ejemplo, antes en Ica había fruta. La vid, había el mango. Había la ciruela, había la palta, pero todo en pequeña cantidad. Desde que han llegado las empresas agroexportadoras, se han abierto los mercados internacionales. Pero para esto tienen que tener, repito, pleno conocimiento de la cadena trófica. Pleno conocimiento de la cadena trófica. Pregunta. A ver. De la Cruz, Carpio. Ya. Pregunta. Estoy hablando de la cadena trófica. Vamos a hacer una preguntita a ver si es cierto. A ver.
Reyes López. Reyes López. Sí, profesor. Reyes, pregunta. Dígame. ¿Cuál es la importancia de los nutrientes en la cadena trófica? ¿Cuál es la importancia de los nutrientes en la cadena trófica? ¿Cuál es la importancia? De los nutrientes en la cadena trófica. Arle, cállate. Importancia de la vitamina. Yo lo he explicado de otra manera. He puesto ejemplos. A ver. Rocío. Dime. La energía entre los diversos de especies que... O sea, Dime. o sea, lo que hay es la energía entre las diversas especies que está dentro de la cadena. Ya, ahí vamos ya. Ya te voy a entender. A ver. Rocío Serna. Rocío Serna. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Serna. Dame un ejemplo de nutrientes en la cadena alimenticia. Ya su compañera, algo más o menos lo ha entendido. Ya las bebés no la dejan participar. Ejemplo de nutrientes en la cadena alimenticia. ¿Qué cadena alimenticia? Su nombre mismo lo indica. ¿Qué cosa es nutriente? ¿Cuál es su función? ¿Qué significa nutriente? ¿Qué tiene que ver los nutrientes en la cadena alimenticia? A ver, Rocío. Profesor, por ejemplo, sí, profesor, podemos mencionar lo que es las mariposas, ya que ellas se alimentan del néctar de las flores o plantas y aparte también de otros insectos. Ya. ¿Nutriente qué cosa es? Es la alimentación. Nutriente significa, nutriente es nutrir, alimentar a un ser vivo. Esos son nutrientes. Esos son. Mucho me recuerdo en el Fundo Chapi, escúchame, el Fundo Chapi, tenían plantaciones de palta. Gente, se me acaba el Zoom. Y ellos no utilizaban insumos, porque todavía creo que la palta recién estaba tomando, creo, forma o madurez, ya me acuerdo. De tal manera que en esa fecha no está recomendado aplicarle insumo. ¿Y qué hicieron? Colocaron unas plantas parecidas al espárrago. Y esas plantas tienen esa propiedad en las noches, por el olor, esparce un olor. Y los insectos, atraídos por ese olor, caen a esa planta y ahí mueren. Sin utilizar insumos, por el producto que estaba ahí en la planta. Creo que era palta o cítrico, no me acuerdo, parece que ha sido palta. Entonces, Sí, como la planta es un ser vivo, sirvió como atracción, como imán, a eliminar, escuchen, a eliminar insectos para proteger un producto. Esa es la cadena alimenticia. Como nos deja la palta sana a nosotros. Es como la mosca de la fruta, parecido. Se nace y usa unas cintas. ¿Sí? Llegan y se pegan, ahí quedaron los insectos. O usa unos recipientes con líquido. Llegan ahí, mueren. Ese es proteger la cadena alimenticia. Nutrientes, alimentar de un ser vivo a otro. ¿Listo, jóvenes? Ahí quedamos. Recuerden, yo les dije la vez pasada, Cherokee, los alumnos tenían que haber prendido su cámara. Yo estoy anotando acá quiénes son los que han tenido su cámara prendida. Yo les he hablado en la primera clase. Y yo les dije, yo no iba a repetir. Así que yo tengo anotado quiénes son los que han estado con su cámara prendida. Profesor, disculpe. Sobre mi cámara, mi celular está roto la pantalla. Solamente puedo ingresar a las clases.
pero como está roto, no se puede ingresar. Ya hay que justificar, hijo, hay que justificar, ya. Hay que justificar. Listo, jóvenes. Profesor, yo recién estoy llegando a mi casa, estoy en el carro escuchando la clase. Por eso que no puedo prender la cámara. Apellido. De la Cruz. Bien, jóvenes. Profesor, disculpe. Dueño, está bien. La cámara también está igual malograda, ahí lo ve que ¿Qué pasa con las cámara cámaras? Todas las cámaras se han malogrado. Está en el centro, bro. Todas las cámaras se han malogrado. Profesor, si yo voy al centro, profesor, mil disculpas. Todos están saliendo del centro, nadie sale del costado. Profe, estoy en mi trabajo. Jóvenes, escuchen, no quiero hacer daño, por favor, no quiero hacer daño. Ya yo reiteré. No lo haga, profe, no lo haga. Prendan su cámara. Prendan su cámara. Yo no quiero hacerle daño a nadie, hijo. Una Profesor, yo nota. no puedo prender mi cámara porque estoy cuidando a mi hermanita. Yo entiendo, acá se escucha la bulla, yo entiendo. Pero traten de prender su cámara. Una cosa es que Profesor, se buenas vaya, noches. otra cosa es trabajo. Escúcheme bien. Buenos días, profesor. Los datos ya están establecidos en el instituto, quienes trabajan y quienes no trabajan. Así que no mientan, por favor. Listo, jóvenes, con esta recomendación para la próxima clase, voy a obviar esta vez. Para la próxima yo no aviso. Yo no aviso. Ya, Listo. profesor, gracias. Nos vemos profesor, en la próxima gracias. clase. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.